Hola, buenas noches a todos y todas. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa post-triunfo ante Guaraní. Ahora nuestro técnico Gustavo Álvarez y la ronda de preguntas se inicia con Marcelo Díaz de TNT Sports. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Victoria contundente, que sobre todo se da en el segundo tiempo, donde la U tenía que aprovechar no solamente la superioridad futbolística que había manifestado en el primer tiempo, sino que también la numérica. Y me parece que se conjugaron las dos situaciones para ser contundente hoy en el área, ganar 5-0 y encaminar la llave. Usted siempre ha hablado de no relajarse nunca, pero se encamina una llave en Copa Sudamericana. ¿Cómo analiza usted el partido? Bueno, buenas noches a todos. Lo considero un buen partido el equipo, donde el primer tiempo fuimos dominadores, por momentos fuimos profundos y por otros momentos no tanto. Entonces, independientemente de la expulsión, la verdad que ya tenía decidido el cambio. Me pareció que necesitábamos un delantero más. Y en el segundo tiempo hay una coincidencia en dominar, en ser profundos prácticamente constantemente y contundente, ¿no? Hicimos 4 goles y eso nos permite ganar este partido. Pero en fútbol puede pasar cualquier cosa, siempre, por lo cual, independientemente de eso, considero que la llave no está cerrada. Siguiente pregunta, Rocío Ayala de Radio ADN. Gustavo, buenas noches ya. Felicitaciones por esta victoria. La consulta tiene que ver con respecto a su planteamiento. Hoy hace un equipo muy similar al que enfrentó a Colo-Colo, que le da la victoria en este superclásico, salvo la lesión de Ramírez, obviamente, que tiene que ingresar Calderón, pero podríamos decir que es prácticamente el mismo, porque eso sucede casi a los 5 minutos del primer tiempo. Entonces me gustaría saber qué es lo que le ha salido o qué es lo que le gusta de este planteamiento con las mediapuntas, con Asadi y con Altamirano, más allá de lo que hace después con los dos delanteros en el segundo tiempo, pero qué es lo que le gusta a este medio campo que le permite ahora tener otra victoria, más allá del hombre de menos que después se nota en el segundo tiempo, pero en sí, ¿qué es lo que se está viendo de esta idea de Gustavo Álvarez en la primera etapa? La verdad que en cuanto al dibujo táctico del equipo, es el mismo. Lo que cambian son nombres propios. Yo hablé que Javier lo puedo definir como un medio ofensivo barra enganche. Y a Lucas lo considero un mediapunta barra enganche. Quizás coinciden en un sector del campo, pero creo que Lucas de adelante para atrás y Javier de atrás para adelante. A diferencia de otros partidos donde habíamos jugado con 2 delanteros natos, ¿verdad? Después de mitad de cancha para atrás y en los costados es igual. Lo mismo, puede cambiar algún nombre propio, pero no cambia lo que intentamos desarrollar. Pregunta Francisco Caneda de Radio Cooperativa. Hola Gustavo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Claro, usted dice la llave no está cerrada, pero es un 5-0 que viendo cómo hoy día estuvieron los dos equipos, parece difícil que en Paraguay ocurra algo distinto a la clasificación de la U. ¿Cómo ir manejando también eso con los jugadores, a no tener ese exceso de confianza luego de este primer resultado? Y el hincha también, que se va con la cara llena de risa, pensando mucho en Independiente. ¿Cuál es el llamado del técnico de la UNESO? Bueno, esta semana hice referencia. El problema son los excesos, como usted dice. Exceso de alegría, postclásico, que se transforma en una euforia prolongada, que como todo exceso genera una tensión, que después de eso se necesita relajación, y teniendo que competir a los 3 días no nos podemos relajar, por eso hay que ser medido en la alegría que se vivió aquí el sábado. Y hoy digo lo mismo, ya hay que pensar en Ñublense, porque tenemos solamente 2 días para entrenar, recuperarnos y viajar, o sea que este partido ya se dejó de disfrutar hace unos minutos y no tenemos tiempo para cualquier otra emoción que no sea la tensión competitiva y el foco en el próximo rival. Una vez pasado el partido del domingo, ahí nos reenfocaremos otra vez en esta llave, pero ahora estamos 100% ya pensando en Ñublense.
Continúa Felipe Lavé de ESPN. Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones por el triunfo. Estamos en vivo para Equipo F. Quería preguntarle por esto mismo, por la carga de los partidos. ¿Cómo lo hace ahora, pensando en que tiene duelos trascendentales por el Campeonato Nacional ante Ñublense y después dar vuelta de nuevo la página para medirse a este mismo rival? ¿Cómo va a administrar la carga y si piensa utilizar un equipo alternativo en el duelo ante Ñublense? Muchas gracias. Mañana por la mañana va a ser un día de recuperación de los que jugaron más de 45 minutos y de nivelación con los que no sumaron más de 45, ¿sí? Una vez terminado el día emparejaremos, creo que el parte médico ya está, que están todos bien. Bueno, y a partir de ahí iremos delineando el equipo con el cual trabajaremos pasado mañana y viajaremos. Entonces, me lo preguntaron hace una o dos conferencias sobre la seguidilla y rotación en Copa Libertadores y yo le había dicho a Francisco que habían sido 8 partidos, 2 tandas de 8. Nosotros jugamos 8 partidos, Recoleta, en Copa Chile y 8 partidos más, ¿no? Acá es distinto, acá son 4, ¿sí? Después veremos lo que sucede en la llave, pero me parece que pese a que juguemos cada 4 días ahora y 3 días el próximo partido, los jugadores deberían estar disponibles. Rotación o cambio puede ser por alguna variante táctica. Pregunta Diego Vega de Conexión Azul. Profe, ¿qué tal? Aquí a su izquierda. Le pregunto por su balance del debut de Felipe Salomoni, cómo lo vio en esos minutos que entró y qué se le dice a un jugador como él debutando en un contexto como Copa Sudamericana y ante 40.000 personas. Que lo disfrute con la responsabilidad que implica el fútbol profesional, pero que lo disfrute. Y después, bueno, que cuando llegue a 3/4 los centros sean pases, ¿no? Y eso fue lo que hizo en el gol de Nico, así que me parece un buen debut. Joaquín Rivas de Radio Azul Chile. Profesor, buenas noches. Felicidades por la victoria. En las temporadas pasadas, Universidad de Chile tenía un libreto donde pasaba principalmente por las bandas. Hoy, sobre todo en el segundo tiempo, se ven equipos que generaban el medio y desequilibraba por las bandas. ¿Cómo es su evaluación al respecto y cuáles son las claves que permitieron que lograra tanta profundidad la segunda etapa? Bueno, ustedes me han escuchado decir que el análisis que hago yo de mi conducción aquí en el club la divido en 3 etapas, ¿no? De 6 meses cada una, con una evolución, creo yo, progresiva en el funcionamiento del equipo en cuanto a las alternativas. Quizás nosotros el mayor volumen de ataque lo teníamos por las bandas en el primer semestre de 2024. Luego incorporamos bastante juego al principio del segundo semestre. Y a partir de este año creo que tenemos juego, tenemos lo de las bandas y tenemos creatividad en 3/4 también, ¿no? Que eso permite transformar el juego en situaciones de gol y después uno ya depende de la contundencia. Así que me parece que hay una evolución permanente, un gran esfuerzo de los jugadores, rendimientos que son crecientes, otros que hemos recuperado. Así que hago un balance muy positivo, pero siempre lejos del exitismo y con los pies sobre la tierra. Nosotros nos tenemos que reenfocar rápido, no pensar en esta llave, porque tenemos que jugar con Ñublense un partido muy importante para comenzar bien la segunda rueda el día domingo. Continúa Cristóbal Ursúa, emisora Boyanguera. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo está? Bueno, usted cuando le ha tocado romper una que otra mala racha que arrastraba este club, ha dicho que llegó a la U por un objetivo mucho más grande. En esa línea quería preguntarle si la Copa Sudamericana es un objetivo alcanzable, dado el contexto del fútbol chileno. Y en la misma línea, ¿confía en la llegada de incorporaciones que lleguen al plantel justamente para eso, para reforzarlo de cara a competencias como la Copa Sudamericana y la Liga de Primera? Muchas gracias. Bueno, con respecto a la llegada de incorporaciones, sí, confío en eso. Con respecto a la obtención de la Copa Sudamericana, es partido a partido. Es muy aventurado decir eso, porque es partido a partido y no es esquivar la respuesta, sino porque es, para mí, lo lógico. Y la primera parte era... Si era un objetivo alcanzable. Sí, no, pero me hiciste otra...
En el contexto del fútbol chileno, si era un objetivo alcanzable. De que yo declaro que romper rachas es una parte, pero que vine al club para obtener algo más importante. La verdad que el mayor premio que puede tener en los clubes es quedar en la memoria del hincha. No hay nada que se valore más. Eso se vincula mucho casi hasta con la gloria, ¿no? Porque me parece, yo en fútbol defino la gloria como quedar en la memoria del hincha y no hay nada más, a mi criterio, más emocionante que eso. Intentaremos quedar en el recuerdo del hincha y que mi paso por el club no sea en vano. Leonardo Mora, de Radio Futuro. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo le preguntaba en la conferencia previa a este partido por Nicolás Guerra, que justamente se hablaba de que existía una posibilidad que pudiera partir de la Universidad de Chile y esta noche nuevamente confirma dentro de todo un buen juego como el único delantero como tal que marca un gol dentro del partido esta noche ante Guaraní. ¿Qué nos puede decir con respecto a Nico Guerra y si pudo conversar con él un poco para que justamente él no perdiera el foco por esas cosas que aparecen en los medios de comunicación de repente hablando de una posible salida? Bueno, yo también considero delantero a Sadi, ¿no? Con distintas características, pero lo considero delantero con respecto a los goles del día de hoy. A ver, los clubes grandes tienen la particularidad de la repercusión. Y los jugadores, los entrenadores, convivimos con eso. Entonces, toda noticia que salga, la verdad que se respeta, pero no se puede estar pendiente porque si no nos genera un desenfoque de la tarea de dar lo máximo cada día. Y todos los jugadores, no solamente Nico, los veo muy enfocados, muy conscientes y muy comprometidos con los objetivos colectivos. Así que hizo un lindo gol y tuvo una buena participación en el partido. Así que mientras que esté en el mercado de fichaje abierto, siempre va a haber noticias, algunas que tienen algo de realidad, otras que no. Pero nosotros no nos podemos desenfocar, respetamos las opiniones, pero muy tranquilos. Nicolás Sara, de Radio Portales. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches, estamos en vivo para Estadio en Portales. Le quería preguntar, cortito, si es que pudiese actualizar los estados de salud de Leandro Fernández y de Nicolás Ramírez, que recién lo veíamos salir ahí en la zona mixta, y preguntarle también por el presente de Lucas Asadi. Él dio una entrevista al término del partido, habló de la injerencia que ha tenido usted en el alza de su rendimiento, si pudiese contarnos cómo ha también tomado esas recomendaciones suyas Lucas Asadi para hoy ser titular y repetir su segunda titularidad consecutiva. Buenas noches. Bueno, Leandro está con una progresión. Lo que decidimos es no apurarlo ni arriesgarlo como pasó con Unión Española, una vez que entra, que sea para quedarse, ¿no es cierto? Nico Ramírez también con tratamiento. No es quirúrgico el tema, así que pronto lo tenemos entrenando normal. Es cuestión de un par de semanas y compitiendo. Y Luca, el mérito de los jugadores siempre. Uno tiene que ser claro con lo que necesita en el puesto, ofensiva y defensivamente, entrenarlo, convencerlo que puede hacerlo, y después hay un gran mérito de los jugadores en esa competitividad tan necesaria en el día a día. Pregunta Carlos Belmar, de 100% Azules. Hola Gustavo, buenas noches. ¿Qué fue lo que más le gustó de la U hoy, independiente del 5-0, lo que lo deja más tranquilo y satisfecho de lo que mostró el equipo hoy en la cancha? El hambre de triunfo. Porque no es fácil, por más que se lo diga, reenfocarse tan rápido después de un clásico. Era todo un desafío. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan o si tienen este dato. Nosotros, cuando ganamos el primer clásico del año a Católica, en 3 días jugamos con Estudiantes aquí y no nos fue bien. Entonces teníamos el desafío de que no nos vuelva a suceder eso. Entonces, con un equipo, independientemente del rival que enfrente y la competencia en la que participe, tiene esa ambición ganadora que mostró el equipo hoy,
para mí marca un nivel de madurez que es definitivo en el plantel, donde la institución que representamos, los objetivos deportivos que tenemos están por encima de todo, por encima de la competencia, del rival y del pasado inmediato. Entonces hoy que había que hacer un buen partido, imponerse al rival y ganar, independientemente del resultado que habíamos obtenido el último sábado. Ignacio Soto de Radio Santiago. Don Gustavo, ¿cómo le va? Felicitaciones por el triunfo de esta noche. Lo dijo hace unas conferencias atrás sobre Eduardo Vargas. Confesaba usted que es un jugador que lo tiene en la lista de refuerzos, que le seduce futbolísticamente. Las negociaciones hasta este punto no han llegado a buenos resultados y el delantero regresó de momento a Uruguay, al Club Nacional, donde pertenece su pase momentáneamente. Esas situaciones de quizás no contar con los jugadores al comienzo ya de lo que va a ser esta segunda rueda, ¿le genera quizás una inquietud pensando en reforzar el equipo, en que está peleando también en la parte alta, o es cauto y prefiere esperar hasta el último día que esté abierto el mercado para ver si se puede o no concretar esa llegada? Muchas gracias. Los tiempos de los mercados, a ver, este es mi cuarto mercado aquí en la U, ¿sí? Siempre dije que los tiempos de los mercados, negociaciones de por medio, jugador, agentes, dirigencia, tienen sus tiempos, ¿no? Que yo respeto. Pero los entrenadores también tenemos urgencias deportivas. Entonces a mí me parece que hay que encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Última pregunta, Cristóbal Rojas de Canal 13. Hola, Gustavo. Primero, no sé si me permite un comentario respecto a lo que decía de quedar en la memoria del hincha. Yo creo que usted ya está, una persona trabajadora, seria, decente, quedar en la memoria. Los títulos vendrán por añadidura, pero creo que cuando las personas son trabajadoras y son constantes y son serias, ya está. Creo que tiene buena parte de ese camino recorrido. Le quería preguntar si puede puntualizar un poquito lo de Asadi. Entrevistar a algunas personas afuera recién hinchas, están vueltos locos, Asadi, Maradona. No sé, después de la nominación a la selección, no sé, se le ve con otra confianza, va sumando titularidades, minutos, se va haciendo cada vez más importante. Claro, el hincha lo pondera desde lo emocional, usted desde lo táctico y lo técnico, pero ¿usted está de acuerdo más o menos con el hincha, que la gran figura, el mejor partido de Asadi en el último tiempo en la U? Bueno, primero agradezco sus palabras iniciales, por más que las considero exageradas. ¿Sí? El hincha es pasional. Y cuanto más cerca está del término del partido, para bien o para mal, las pasiones están a flor de piel y eso hay que entenderlo. A ver, cuando yo tomo la decisión de poner a Sadi de titular el último partido, él venía de 6 partidos entrando de buena forma, con más o menos minutos. El último con la Unión, que habían sido 10, 12 minutos, más el descuento. Y otros que jugó 45 con Iquique y no sé qué otro más. El séptimo era el de la selección, en el medio, que eran 4-1, el de la selección, y 2. Y venía de buenas incursiones y 3 goles. Entonces había motivos para que alinee como titular. Entonces lo hablamos con él, queremos esto, cuando tenemos la pelota, cuando no la tenemos, y respondió muy bien. Me alegra mucho por él, me alegra mucho por la gente, por el club, porque sé lo que lo quieren, por lo que es como jugador y porque se formó aquí. Entonces, siempre que un jugador está en un buen momento, saquemos el nombre propio de Lucas, el desafío siempre es sostenerse y no perder de vista la evolución permanente. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Así finalizamos la conferencia de prensa.